Agradecemos su participación el día de hoy. A la Dirección de Promoción de la Formalización Laboral y Capacitación en la Normativa Laboral les agradece de antemano el día de hoy que estén unidos en esta transmisión en directo para poder llevarse a cabo el seminario virtual que se ha organizado denominado Gratificaciones por Fiestas Patrias. Este evento se está realizando con la finalidad de poder brindar una orientación, capacitarlos en la manera de cómo deben calcular, cómo y cuándo deben recibir también el pago de este beneficio social que todo empleador tiene la obligación de realizarlo dentro de la primera quincena de julio. Para eso tenemos a Leslie Montoya, la abogada Leslie Montoya Obregón, quien es analista de capacitación de esta dirección, quien tendrá a cargo la ponencia. Antes de darle ya el pase a Leslie, pedimos por favor a todos los usuarios que registren su asistencia en el link que se va a pasar en unos momentos a través del chat, a fin de que al término del evento se pueda remitir a sus correos electrónicos el material utilizado el día de hoy. Sin mayor preámbulo, le damos pase a Leslie para poder ya dar inicio con esta ponencia. Gracias. Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos. El día de hoy, en este seminario virtual, hablaremos sobre las gratificaciones por fiestas patrias. Toda vez que estamos ya cerca de llegar a la fecha dentro de la cual los empleadores deben abonar el depósito de las gratificaciones por fiestas patrias. Nos referimos precisamente a los primeros 15 días del mes de julio, donde corresponde hacer el depósito de las gratificaciones correspondientes al mes de julio, con motivo de las fiestas patrias. El marco normativo que regula las gratificaciones está encabezado por la Ley 27.735. Precisamente esta norma se denomina ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada por fiestas patrias y Navidad. Esta norma viene acompañada por su reglamento, el mismo que ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 05/2002-TR. Ustedes, al término de esta exposición, van a recibir el material que estamos utilizando en la exposición y como verán aquí, en cada una de las normas tienen acceso al documento. Vamos a utilizar también los aspectos esenciales regulados en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, el cual se aprueba por Decreto Supremo 019/2006-TR, a efectos de hablar de las infracciones cometidas por el empleador cuando no efectúa un depósito completo o un depósito oportuno de este beneficio social. Finalmente, también tomaremos como referencia el Decreto Supremo 012/2016-TR, el cual pues establece disposiciones relevantes respecto a la bonificación extraordinaria, de la cual también vamos a hablar el día de hoy, ya que este beneficio acompaña a las gratificaciones en cuanto al tiempo que debe efectuarse su depósito. Entonces entremos ya de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy, que son las gratificaciones. Las gratificaciones se pagan 2 veces al año, en el mes de julio y en el mes de diciembre. Particularmente las gratificaciones se van a pagar dentro de los primeros 15 días de estos respectivos meses, con ocasión de las fiestas patrias, la del mes de julio por supuesto, y con ocasión de la Navidad, la que corresponde al depósito del mes de diciembre. Estas gratificaciones precisamente se conocen así. Ya han visto ustedes el marco normativo que las regula, las refiere de esta manera: gratificaciones por fiestas patrias y gratificaciones por Navidad. Estas gratificaciones corresponden en particular a los trabajadores que laboran dentro de la actividad privada,
Quiere decir que los trabajadores del sector público no les corresponde este beneficio, salvo pues que su régimen laboral sea el correspondiente al sector privado en ocasiones muy específicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gratificaciones, hablamos de aquellas que corresponden a las gratificaciones de julio con motivo de las fiestas patrias y aquellas que corresponden al mes de diciembre cuando o con ocasión de la Navidad, ¿no? Gratificaciones navideñas. Entonces, estamos próximos al 15 de julio. Es la fecha en la cual finaliza el plazo que tiene el empleador para hacer el depósito de las gratificaciones. ¿A cuánto ascienden las gratificaciones? En cada oportunidad, las gratificaciones ascienden aproximadamente a una remuneración mensual. Es decir, en el mes de julio, el trabajador recibirá una remuneración mensual adicional a su remuneración del mes. Si el trabajador hubiera tenido horas extras, hubiera tenido bonificaciones, hubiera tenido ingresos no remunerativos correspondientes al mes, las gratificaciones se pagarán de manera adicional a todo ello, es decir, a la remuneración del mes de junio o al mes de julio, ¿no? Se pagarán de manera adicional y luego de haberse efectuado un cálculo especial, el cual comprende conocer todos los ingresos que hubiera recibido el trabajador dentro del semestre que comprende entre el 1 de enero y el 30 de junio para el caso de las gratificaciones de julio. Y para el caso de las gratificaciones de diciembre, el semestre que vamos a evaluar va a ser aquel que comprende desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre. Respecto a los trabajadores que tienen derecho a recibir las gratificaciones, la norma es bastante amplia. Básicamente son todos los trabajadores de la actividad privada. Todos los trabajadores de la actividad privada. Se excluye a los trabajadores del sector público, reitero, salvo que ellos hayan sido contratados bajo un régimen propio del sector privado, los conocidos como 728, ¿no? Entonces, todos los trabajadores que laboren para la actividad privada tienen derecho a las gratificaciones 2 veces al año, independientemente de si se han sido contratados de manera temporal o si tienen un contrato que ya es permanente, o si tal vez laboran por tiempo parcial. Ahora, hay que discernir también que existen dentro del marco del sector privado diferentes regímenes laborales especiales. Y aquí hay que tener un poco de atención. En principio, las gratificaciones reguladas en esta norma de manera genérica aplican para el común denominador de trabajadores, pero puede ser que en un régimen especial en particular se hayan establecido disposiciones específicas para las gratificaciones en ese régimen en particular. Por ejemplo, en construcción civil, los convenios colectivos celebrados para este régimen regulan un pago importante, el cual contiene de manera porcentual lo que vendrían a ser las gratificaciones y lo que vendrían a ser las utilidades. Entonces, no se efectuará el cálculo que vamos a revisar el día de hoy para las gratificaciones de manera general. En el caso de las microempresas, por ejemplo, el trabajador de microempresa no tiene derecho a gratificaciones. El caso de la pequeña empresa sí tiene derecho a gratificaciones, pero en razón de la mitad de lo que percibiría un trabajador común y corriente. Entonces hay que prestar atención. Es cierto que todos los trabajadores tienen derecho a recibir gratificaciones, sí, pero hay que ver quiénes son los trabajadores que están dentro del contexto de este derecho. En principio son los trabajadores que laboran en sector privado, perdón, en sector privado, luego los trabajadores que pertenecen al régimen general, ¿no? Y si bien es cierto, regímenes especiales también, pero hay que revisar las normas de la materia para determinar si es que me corresponden unas gratificaciones de manera general o si es que en el régimen en particular existen disposiciones específicas para las gratificaciones. Ahora bien,
En principio, las gratificaciones pues van a corresponder al trabajador independientemente de si es un trabajador temporal, un trabajador permanente, un contrato a tiempo parcial. Vemos que no hay demasiados condicionamientos para recibir este, este beneficio, ¿no? Sí, pero sin embargo, sí hay un dato importante que no puede pasar desapercibido. Y no es precisamente una condición para el otorgamiento del beneficio, pero sí es una receta o parte de la receta de su cálculo, el cual hay que tener en cuenta. Y es que las gratificaciones se van a calcular en función de mes calendario completo laborado. En función de mes calendario completo laborado. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el trabajador va a tener derecho a que se le abone gratificación en la medida que haya elaborado un mes calendario completo dentro de lo que corresponde a este semestre. Si el trabajador entonces hubiera elaborado los 6 meses correspondientes al periodo que comprende entre el 1 de enero y el 30 de junio, los hubiera elaborado de manera completa, hubiera mantenido vínculo laboral de manera completa, entonces pues el trabajador va a tener derecho a recibir 1/6 de remuneración mensual por cada mes calendario completo, ¿no? De tal manera que si ha elaborado los 6 meses de manera completa, tendrá derecho a recibir sus gratificaciones de manera completa. Ahora, ¿existen otras condiciones o podríamos decirlo requisitos para percibir la gratificación? Sí, en particular el trabajador tiene que estar laborando en la fecha en que corresponde efectuar el abono de la gratificación. Esto es al 15 de julio o al 15 de diciembre respectivamente. ¿Qué significa esto? Significa pues que el trabajador debe mantener vínculo laboral. Debe mantener vínculo laboral a la fecha correspondiente. Puede también encontrarse haciendo uso de su descanso vacacional, puede encontrarse haciendo uso de una licencia con goce de remuneraciones, puede encontrarse haciendo uso de descansos o licencias establecidas por las normas de seguridad social y que originan el pago de subsidios, o puede inclusive mantenerse durante un lapso de descanso debido a accidente de trabajo que esté remunerado con pago de subsidios o de la seguridad social. Entonces, cualquiera sea esta la circunstancia en la cual haya asistencia efectiva del trabajador a laborar, o ausencia debidamente justificada en alguna de estas situaciones, el trabajador que al tiempo de efectuarse el pago de la gratificación tenga o se encuentre en alguno de estos supuestos, entonces tendrá derecho a que se le abone la gratificación. Ahora, para efectos de ley, existen días que se consideran como efectivamente elaborados, muy a pesar de que el trabajador no ha asistido a laborar. Es el caso de las inasistencias motivadas por accidentes de trabajo, por enfermedades profesionales o por enfermedades debidamente comprobados, hasta por los 60 primeros días del año. Es el caso también de los días de descanso prenatal y postnatal. Es el caso de los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador, lo que se conoce comúnmente como la licencia con goce de haber. Es el caso también de los días de permiso otorgados a los dirigentes sindicales, ¿no? Comúnmente llamada pues licencia sindical. Es el caso de los días que devenguen remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido, ya sea por reposición o nulidad, ¿no? Es decir, producto de un proceso judicial, el juez ha ordenado la reposición del trabajador, entonces se consideran como efectivamente laborados aquellos días que el trabajador no asistió a laborar porque el empleador se lo impidió. Son considerados también como efectivamente laborados
el periodo dejado de laborar, motivo de una suspensión perfecta de labores instituida por el empleador, pero que haya sido declarada improcedente por la autoridad de trabajo. Asimismo, la hora de permiso por lactancia materna y los días de licencia con goce de haber a favor de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos días, a pesar de que el trabajador no mantiene una asistencia efectiva al centro laboral, sí se consideran para efectos laborados. Entonces, si el trabajador se encuentra en alguno de esos supuestos o en alguno de los regulados en el punto anterior, sí tiene derecho a recibir gratificación en el periodo que corresponde. Ahora, ¿cuándo se pagan las gratificaciones? Ya lo hemos señalado, las gratificaciones se pagan dentro de los primeros 15 días del mes de julio y dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre, según corresponda. Es importante señalar que este plazo de pago es indisponible para las partes. Quiere decir que no será válida ningún tipo de acuerdo o pacto que celebren el trabajador con el empleador o el empleador con el sindicato para establecer una fecha de pago de las gratificaciones distinta, ¿no? De repente podría establecerse un pago prorrateado, ¿no? Donde se pague pues un sexto de lo que vendría a ser la gratificación de manera mensual, o de repente se pague diferido las dos gratificaciones juntas al final del año, ¿no? Esa forma de pago de las gratificaciones no es válida. La norma señala que el plazo es indisponible para las partes. Y ojo que la norma no indica una fecha exacta para el pago de las gratificaciones. Eso es erróneo, ¿no? A veces se suele entender como que el pago de las gratificaciones es el 15 de julio o el 15 de diciembre, pero eso no es correcto. En realidad lo que se ha dispuesto es un plazo. Un plazo que vence el 15 de julio, porque en realidad el empleador tiene los primeros 15 días del mes de julio y los primeros 15 días del mes de diciembre para efectuar el depósito. Entonces el empleador, si efectúa el pago dentro de ese plazo, ha cumplido con su obligación. El periodo a considerar en cada fecha de pago ya se ha cumplido, porque para julio, para el depósito de julio, yo ya conozco cuánto es la gratificación, porque va a ser aquella que esté calculada en función de las remuneraciones percibidas entre el 1 de enero y el 30 de junio. Y lo mismo para el caso del tiempo de servicios, porque las gratificaciones se pagan en función de cuánto he recibido como remuneración y cuánto tiempo he laborado además. Ustedes recordarán que cuando hemos empezado a conversar sobre el tema del día de hoy, habíamos señalado que el trabajador tiene derecho a una remuneración mensual como con la denominación de gratificación si es que ha laborado el semestre completo. Pero si es que hubiera laborado de manera no completa, si hubiera laborado no completo, entonces esa porción de tiempo no laborada se va a descontar de manera proporcional. Vamos a entrar justamente en ese punto y vamos a hablar ahora de cómo se calculan las gratificaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a identificar, como primer punto, vamos a identificar cuánto ha recibido el trabajador. Y a esto se le conoce como la remuneración computable. ¿Cuánto ha recibido el trabajador como remuneración computable dentro de el periodo que va a servirnos para el cálculo de la gratificación? ¿No? Entonces vamos a considerar aquellas remuneraciones que el trabajador ha recibido entre el 1 de enero y el 30 de junio del año por el cual estamos calculando la gratificación, por supuesto. Entonces, si yo calculo una gratificación de julio 2023, yo considero el 1 de enero del 2023 hasta el 30 de junio del 2023. De repente estoy efectuando un cálculo
que corresponda a una gratificación que no pagué en el año 2022 o en el año 2021. Entonces, supongamos que es una gratificación de julio 2022. Entonces, tendré que considerar para su cálculo el 1 de enero del 2022 hasta el 30 de junio del 2022. Efectuaré el cálculo de la gratificación sobre los ingresos percibidos en dicho periodo y a ello le calcularé además los intereses que se hubieran venido devengando por no haber efectuado el depósito de la gratificación a tiempo, ¿no? Entonces, esto como primer punto. Luego, como segundo punto, vamos a identificar los días que hubiera laborado el trabajador durante el semestre computable. El semestre computable ya lo hemos visto, en el caso de las gratificaciones de julio, inicia el 1 de enero y finaliza el 30 de junio. Entonces vamos a identificar, en principio, si el trabajador ha mantenido vínculo laboral el mes calendario completo. La idea es que mantenga vínculo laboral el semestre completo para que tenga un cálculo completo de gratificaciones. Pero si es que yo identifico que algún mes no tuvo el vínculo laboral el mes calendario completo, entonces ese mes no formará parte de la gratificación. Por ejemplo, si el trabajador hubiera ingresado a laborar el día 2 de enero. Enero, de acuerdo al calendario, inicia el número 1, el día número 1 y finaliza el 31. Dado que el trabajador ingresó a laborar recién el día 2, no habrá laborado o no habrá mantenido vínculo laboral el mes calendario completo. Entonces, enero no será considerado para el cálculo de la gratificación. Entonces, como primera parte del segundo punto, vamos a identificar qué meses calendarios completos el trabajador hubiere laborado. Ahora, si es que el trabajador hubiera dejado de laborar algún mes, se descontará ese mes en razón de 1/6 de la remuneración computable para el cálculo del beneficio. Ya habíamos señalado que por cada mes él recibe 1/6 de gratificación. A medida que va pasando el tiempo, se va devengando como derecho del trabajador 1/6 de gratificación. Ahora bien, puede también encontrarse en la práctica que el trabajador ha mantenido el vínculo laboral el mes completo, ha laborado, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de enero. Sin embargo, en el interín ha habido inasistencias de parte del trabajador, ya sea inasistencias injustificadas, ya sea licencias sin goce de remuneraciones o algún otro motivo de inasistencia del trabajador que no se considere como efectivamente laborado. Entonces, esos días se van a descontar de manera proporcional. Hay que diferenciar, ¿no? Entonces, el mes. Primero, del mes voy a identificar si es que ha mantenido vínculo laboral el mes calendario completo. Si la respuesta es sí, tuvo vínculo laboral el mes calendario completo, entonces el mes es computable para la gratificación. Sin embargo, si de ese mes hubiera habido inasistencias, por cualquier motivo que no sean consideradas efectivamente laborados, entonces esos días se van a descontar de manera proporcional en razón de 1/30 del sexto correspondiente, ¿no? Porque por cada mes es 1/6 de gratificación. Entonces es cierto que el mes se contabiliza para el cálculo de la gratificación, pero con el descuento correspondiente. Entremos entonces a la remuneración computable. Conocemos como remuneración a todo ingreso que el trabajador reciba y que cumpla con las características particulares de provenir del trabajo realizado por el trabajador. Es decir, la remuneración es una contraprestación directa
del trabajo o por el trabajo realizado por el trabajador. La segunda característica es que la remuneración es de libre disponibilidad de parte del trabajador. Entonces, vamos a identificar en principio qué remuneraciones ha percibido el trabajador. ¿Qué conceptos remunerativos ha percibido el trabajador? Y vamos a ir haciendo una suerte de selección de qué ingresos, considerando los remunerativos, van a formar parte de mi remuneración computable, y todos aquellos ingresos que hubiera podido recibir el trabajador que no se van a considerar remunerativos se van a separar y se van a aislar porque no van a formar parte de la gratificación. Ahora bien, respecto a la remuneración, el trabajador puede haber recibido remuneración básica y también remuneraciones complementarias. La remuneración básica no hay ningún problema, es la conocida comúnmente como remuneración o salario básico, ¿no? Es un monto que normalmente es fijo, ¿no? Y todas las remuneraciones adicionales que el trabajador pueda recibir en función de circunstancias adicionales, como por ejemplo las horas extras que se reciben por haber trabajado en sobretiempo, como por ejemplo las comisiones, por ejemplo la asignación familiar, ¿no? Que proviene de la ley que establece que determinados trabajadores que cumplan con ciertas características van a recibir ese beneficio, ¿no? Estas remuneraciones de naturaleza complementaria también van a ingresar al cálculo de nuestro beneficio, siempre y cuando hayan percibido o se hayan percibido de manera regular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro del semestre que estamos evaluando, tienen que haberse percibido por lo menos en 3 oportunidades. A ello se le conoce como el requisito de la regularidad. Ahora bien, para la regularidad, lo que vamos a hacer es identificar dentro del semestre y basta con que se hayan percibido en 3 oportunidades, cumplirán con este requisito. Entonces identificaremos, por ejemplo, comisiones. ¿Se recibieron por lo menos en 3 oportunidades? Sí, perfecto, son regulares, ingresan al cálculo de mi gratificación. ¿Cómo ingresan? Identifico los importes, los sumo y el resultado lo divido entre 6. ¿Qué pasa en el caso de los comisionistas, de los extranjeros y de aquellos trabajadores que perciben remuneración principal imprecisa? Por esos trabajadores, que son aquellos pues que reciben en cuanto a su remuneración, montos indeterminados, variables en cada mes, vamos siempre a obtener un promedio de las remuneraciones o comisiones percibidas. Entonces, la norma señala que sí, vamos a establecer siempre el promedio en función de lo percibido en el semestre. Pero sin embargo, si el trabajador hubiera laborado menos de 6 meses, el promedio de las remuneraciones se va a obtener dividiendo el total de los ingresos entre el número de meses laborados. Entonces, eso es algo que también debemos tener en cuenta, así como la remuneración en especie. Si es que el trabajador recibe remuneración en especie, el empleador está obligado a otorgar un valor razonable, un valor de mercado a las remuneraciones que percibe el trabajador en especie. Ese valor va a estar debidamente identificado tanto en la planilla como en la boleta de pago. Entonces, para el cálculo de la gratificación, ese valor correspondiente a las remuneraciones en especie también va a ingresar como parte de la remuneración computable. Ahora, lo que hemos visto hasta el momento son las gratificaciones de manera general, las gratificaciones de manera completa, pero también existen lo que se llama la gratificación
trunca. La gratificación trunca básicamente es aquella gratificación que se ha venido devengando con el transcurso del tiempo y los meses laborados por el trabajador, pero se ha truncado debido a que el trabajador ha extinguido su vínculo laboral y por ende no ha completado el semestre correspondiente para calcular una gratificación de manera completa. Por ejemplo, el semestre inicia en enero, el 1 de enero, y finaliza el 30 de junio, pero este trabajador va a finalizar su vínculo laboral en el mes de marzo. Entonces la gratificación se va a calcular por enero, por febrero y por marzo, si es que marzo hubiera laborado hasta el último día del mes, si es que lo hubiera elaborado de manera completa. Entonces ahí tendríamos una gratificación trunca por 3 meses. Sería 3/6 de remuneración mensual. Sin embargo, si el cálculo se hubiera, o mejor dicho, si el vínculo laboral se hubiera truncado cualquier día distinto al último día del mes de marzo, entonces en marzo el trabajador no hubiera mantenido vínculo laboral el mes calendario completo. Entonces marzo no entraría al cálculo de la gratificación y solamente consideraríamos enero y febrero por haberse elaborado de manera completa. Entonces esa es la gratificación trunca. Ya no se tiene que esperar hasta el 15 de julio o hasta el 15 de diciembre, sino que la gratificación trunca se le va a pagar al trabajador junto con la liquidación de beneficios sociales dentro de las 48 horas siguientes a la fecha en que se ha producido la extinción del vínculo laboral. Y la gratificación trunca se abona a los trabajadores independientemente del motivo de la extinción del vínculo laboral. Es decir, así sea que el trabajador renunció, así sea que el trabajador fue despedido por haber cometido una falta grave, en cualquiera de los casos, el trabajador tiene derecho a recibir su gratificación trunca y la correspondiente liquidación de beneficios sociales. Hemos visto entonces los conceptos remunerativos, hemos visto qué características cumplen los ingresos del trabajador para considerarse parte del cálculo de las gratificaciones. Y hay que señalar también que existen ingresos del tipo no remunerativo. Y particularmente los ingresos del tipo no remunerativo son aquellos que no van a formar parte de la gratificación ni de ningún beneficio social. Para identificar a los ingresos no remunerativos, podemos remitirnos al artículo 19 y al artículo 20 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. En ambos artículos nos ofrece una lista cerrada de aquellos ingresos que el trabajador percibe y que no tienen naturaleza remunerativa. Sin temor a dudas, el trabajador o cuando podamos identificar dentro de los ingresos percibidos por el trabajador conceptos que estén limitados en los artículos 19 y 20 de la ley de CTS, vamos a retirarlos, vamos a aislarlos del cálculo de la remuneración computable y no los vamos a considerar como parte del beneficio. Es el caso de las gratificaciones extraordinarias, es el caso de la bonificación por cierre de pliego, es también el caso de la participación en utilidades, de la canasta Navidad o similares, de la asignación por movilidad, de la bonificación por educación y de otros conceptos más que están establecidos en la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios en sus artículos 19 y artículo 20. Vamos a este primer ejemplo en el cálculo de la gratificación.
Este trabajador en particular va a tener como fecha de ingreso el 12 de diciembre del 2022. Por supuesto, estamos por calcular una gratificación que se va a abonar dentro de los primeros 15 días del mes de julio. Él posee una remuneración básica de 1.800 y recibe también remuneraciones complementarias, es decir, remuneraciones distintas a la remuneración básica. En primer lugar, la asignación familiar. La asignación familiar equivale al 10% de la remuneración mínima vital. Además, es recibida por el trabajador, pues cumple con el requisito de tener hijos menores de edad o hijos mayores de edad cursando estudios técnicos, ya sea universitarios o técnicos, ¿no? Técnicos superiores o universitarios. O en su defecto, el otro requisito que puede cumplir el trabajador para tener derecho a la asignación familiar es tener un hijo con discapacidad, aun cuando fuera mayor de edad, un hijo con discapacidad debidamente acreditada con la certificación de CONADIS. Bien, entonces hemos visto la asignación familiar, es un concepto remunerativo. Así lo ha establecido la ley que otorga la asignación familiar, se recibe de manera mensual, por lo que es un concepto que definitivamente cumple la regularidad. Entonces se ha recibido 6 veces por mes, solamente ingresa un sexto de lo recibido en el periodo. Por lo tanto, ingresa el monto de la asignación familiar. Horas extras. Horas extras, un concepto recibido por el trabajador que ha laborado fuera del horario habitual, ¿no? Ha prestado servicios adicionales en un horario que ya no corresponde a sus horas laborables, entonces amerita un pago o una compensación con trabajo, una compensación con descanso sustitutorio o en su defecto un pago con una sobretasa. Entonces, vamos a evaluar respecto de las horas extras, si es que cumplen con el requisito de la regularidad. Habíamos señalado que la regularidad implica que dentro del semestre que estamos calculando el beneficio, se haya recibido este ingreso por lo menos en 3 oportunidades. Recordemos que el trabajador ingresó en diciembre, por lo que para enero el trabajador ya tenía vínculo laboral, ¿no? Entonces el 1 de enero ya tenía vínculo laboral, lo ha laborado de manera completa. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, lo ha elaborado de manera completa. Entonces, el semestre será computable de manera completa. Entonces, evaluemos. En enero no recibió horas extras, pero en febrero sí. También las recibió en abril, en mayo y en junio. Quiere decir que dentro de los 6 meses de labores ha recibido 4 veces el beneficio de las horas extras. ¿Cumple con la regularidad? Sí. Sí cumple con la regularidad. Para que un ingreso remunerativo de naturaleza complementaria ingrese al cálculo de mi remuneración computable, debe cumplir la regularidad. Y estas horas extras la cumplen. Perfecto. Ahora vamos a determinar el promedio de horas extras recibidas en el periodo. Para ello voy a sumar las horas extras percibidas en el periodo y el resultado lo voy a dividir entre 6. Si ustedes me acompañan a hacer el cálculo con su celular o con su calculadora, van a identificar que sumando 15 más 18 más 20 más 15 entre 6, el resultado es 11.33. Entonces ya hemos identificado a la remuneración básica. Recuerden que la remuneración básica vamos a tomar a la remuneración vigente al 30 de junio. Entonces, puede haber habido incrementos remunerativos antes
o después de esa fecha. Y la diferencia va a estar, va a ser importante de identificar para poder establecer cuándo o cuál es la remuneración que ingresa al cálculo del beneficio. Por ejemplo, el día 30 de junio al trabajador se le aumenta la remuneración, ¿no? Y a esa fecha su nuevo pago asciende a 1.800. Entonces, al 29 de junio, hasta el 29 de junio, el trabajador recibía, por ejemplo, 1.200. A partir del 30 recibe 1.800. ¿Cuál será la remuneración básica a considerar para el cálculo de la gratificación? La vigente al 30 de junio. Otro ejemplo. Al 30 de junio el trabajador percibía 1.800, pero al 15 de julio el trabajador recibía 2.000 soles. ¿Qué remuneración vamos a tomar como base para el cálculo de la gratificación de julio? ¿1.800 o 2.000 soles? Vamos a tomar aquella vigente al 30 de junio, ¿no? Que serán los 1.800. La remuneración de julio no la tomo porque julio no forma parte de la gratificación que se paga dentro de los primeros 15 días de julio. La remuneración de julio va a importar para el cálculo de la gratificación que se abona dentro de los primeros 15 días de diciembre. Lo mismo va a pasar en diciembre. La norma indica que voy a tomar como remuneración básica la vigente al 30 de noviembre. Entonces, ¿qué pasa si en diciembre me suben el sueldo? Esa modificación va a tener efectos recién para el cálculo de la gratificación de julio siguiente. Bien, recapitulando o volviendo a este cálculo, en este ejemplo, la remuneración computable será la suma de la remuneración básica, de la asignación familiar, de las horas extras y, si los hubiera, de cualquier otro ingreso que pudiera tener el trabajador de naturaleza remunerativa, que haya sido percibido de manera regular y entraría en función de un sexto de lo percibido en dicho periodo, como ha sido el caso de las horas extras. Entonces, si hubiera habido aquí comisiones, hubiéramos evaluado las comisiones de la misma manera en que hemos evaluado las horas extras. Si hubiera habido aquí ingresos adicionales como movilidades de libre disposición, como alimentaciones de naturaleza remunerativa, hubiéramos hecho el mismo análisis. Vamos a sumar los importes recibidos y vamos a tener entonces identificada a la remuneración computable. 1.800 más 102.50 más 11.33 más, o la suma de todo ello, 1.913.83. El tiempo de servicios computable va a ser de 6 meses porque el trabajador ha laborado el mes calendario completo. Entonces vamos a efectuar el cálculo de la gratificación dividiendo la remuneración computable entre 6 y ese resultado obtenido multiplicándolo por el número de meses calendarios completos laborados. Como lo pueden observar en este ejercicio en particular, la gratificación se ha calculado de manera proporcional a los 6 meses que ha trabajado la persona, los cuales los ha laborado de manera completa, y por ende su gratificación asciende a una remuneración mensual aproximadamente, ¿no? Inclusive un poquito más, porque las horas extras no son de carácter mensual, ¿no?
¿Qué es lo que recibe el trabajador mensualmente? Recibe la remuneración básica y la asignación familiar. Las horas extras son pues ocasionales, ¿no? Entonces, normalmente el trabajador recibe 1.902,50, ¿no? Entonces, ya que hemos agregado el promedio de horas extras, mi gratificación legal es un poquito más de lo que corresponde a la remuneración mensual del trabajador. ¿Por qué se ha efectuado esta diferencia? Porque ha subido un poquito, porque tenemos remuneraciones de naturaleza complementaria. Vamos entonces a un siguiente ejemplo en el cual, a diferencia del caso anterior, este trabajador no ha laborado el semestre completo. Como pueden ver, la fecha de ingreso de esta persona al laborar ha sido el 12 de febrero del 2023 y el semestre computable inició el 1 de enero y va hasta el 30 de junio. 1 de enero hasta el 28, 29 de enero, según lo que he marcado el calendario, no hubo vínculo laboral. Entonces, enero no ingresará al cálculo de la gratificación, evidentemente. Febrero. El trabajador ingresó a laborar el 12 de febrero. El mes no se ha laborado de manera completa. El trabajador no ha mantenido vínculo laboral el mes completo. Él ha ingresado a laborar el día 12. Entonces, ya que el vínculo laboral no se ha sostenido el mes calendario completo, el trabajador no habría cumplido el requisito en el mes de febrero para que dicho mes ingrese al cálculo de su gratificación. Entonces, descartamos enero y descartamos febrero. El cálculo de la gratificación se hará en función de los meses laborados de manera completa que inician a partir de marzo, a partir del 1 de marzo. Marzo, abril, mayo, junio. Son 4 meses. Entonces, esta gratificación se calculará solamente por los 4 meses. El tiempo de servicios computables será de 4 meses. Entonces, haré lo propio. Dividiré la remuneración computable entre 6, siempre entre 6, es la fórmula básica de la gratificación, y el resultado lo multiplicaré por los meses calendarios completos, que son 4, ¿no? 1.500 entre 6, el resultado lo multiplico por 4, el resultado final es de 1.000 soles. La gratificación de julio de este trabajador será de 1.000 soles. Será menos que su remuneración básica debido a que hay 2 meses que no ingresan al cálculo de su gratificación por no haberse elaborado el mes completo, en el caso de febrero, y en enero porque no hubo vínculo laboral en ese mes. La diferencia estaría entonces si hubiera elaborado de manera completa en enero y febrero, el cálculo de la gratificación hubiera sido equivalente a su remuneración mensual, ya que no hay remuneraciones complementarias, no habría ninguna variación. Vamos a un siguiente ejemplo entonces. Partiendo del caso anterior, vamos a agregarle una situación adicional en la cual el trabajador tiene días de inasistencia. El trabajador no ha laborado el semestre completo, al igual que en el caso anterior, pero a diferencia del anterior, este trabajador sí tiene inasistencias en el periodo. Las inasistencias son en algunos casos injustificadas, en otros casos son inasistencias
que han implicado un permiso no remunerado o una licencia sin goce de remuneraciones, o cualquier otra circunstancia que implique pues un día no laborado y no reconocido como efectivamente laborado por ley. El trabajador ha ingresado a laborar el 5 de enero del presente año. Su remuneración básica, 1.850. Entonces, evaluemos primero el semestre computable. Enero no lo laboró de manera completa. No ingresa al cálculo de la gratificación. Febrero laboró completo el mes, pero un día de inasistencia. Ese día lo vamos a descontar. Marzo sí lo laboró de manera completa. No hay inasistencias, perfecto. Abril laboró el mes completo, pero tuvo 2 días de inasistencia. Mayo laboró el mes completo, mantuvo su vínculo laboral el mes completo, pero tuvo 4 días de inasistencia. Y finalmente junio, que sí ha laborado de manera completa. Por lo tanto, yo voy a calcular una gratificación correspondiente a 5 meses. Una gratificación correspondiente a 5 meses. Pero a esta gratificación yo le tengo que descontar la parte proporcional a 7 días que el trabajador ha dejado de laborar. Entonces vamos a hacer lo propio. Identificaré primero la gratificación correspondiente a esos 5 meses. Ya sabemos que por cada mes laborado de manera completa recibo un sexto de gratificación, ¿no? Ahora bien, dividiré entonces la remuneración computable entre 6 y el resultado lo multiplicaré por 5. Un sexto de remuneración computable por cada mes laborado de manera completa, 5. Este es el resultado, 1541.67. Y la norma me decía que los días de inasistencia que no sea considerada como laborada por la norma se descuentan en razón de tantos treintavos como inasistencias se tuvieran en el periodo. Entonces, de la remuneración básica, yo identificaré tantos treintavos como días no laborados, que será 7, ¿no? 7 treintavos de 1.850. El resultado de ellos, 431.67, es el monto correspondiente a la gratificación calculada por esos 7 días de inasistencia. El resultado será 1.110, que es el resultado de haber restado 7 treintavos, 7 días no laborados de la gratificación del trabajador. Vamos entonces al siguiente ejemplo, en el cual el trabajador sí ha laborado el semestre completo, pero tiene ingresos complementarios de naturaleza imprecisa. Este trabajador tiene una remuneración básica de 2.500, percibe asignación familiar de manera mensual, no hay mayor dificultad con la asignación familiar porque ya hemos visto que tiene una naturaleza remunerativa que se percibe de manera mensual, que siempre es el mismo importe, por lo tanto, un sexto de asignación familiar percibida en el semestre es igual pues a asignación familiar de un mes. Horas extras. Por horas extras tengo que evaluar la regularidad. Eso quiere decir que por lo menos se habían percibido en 3 oportunidades dentro del semestre. Como vemos, se ha percibido en enero, en marzo, en abril y en mayo. 4 veces.
dentro del semestre. Perfecto. Voy a sumar las horas extras, 60, 50, 70, 60, y el resultado lo voy a dividir entre 6 para obtener un sexto de lo percibido en el periodo, que va a ser como resultado 40 soles. Tiene también ingresos de naturaleza complementaria por concepto de comisiones. Las comisiones han sido recibidas en abril y en mayo solamente. Me faltó un mes, por lo menos, para cumplir con la regularidad. Lamentablemente, la norma ha indicado que van a ingresar al cálculo de las gratificaciones y demás beneficios sociales los ingresos remunerativos de naturaleza complementaria que sean percibidos con regularidad. No cumplieron las comisiones en este caso con la regularidad y por tanto no ingresan al cálculo de nuestro beneficio. Visto ello, vamos a identificar el total de mi remuneración computable, que va a ser la suma de mi básico, de mis conceptos remunerativos complementarios, tomando en cuenta la regularidad del beneficio y en razón de un sexto de lo percibido en el semestre. Remuneración básica, asignación familiar y horas extras. Comisiones, ya hemos visto y hemos explicado por qué no ingresan, no son regulares. La remuneración computable será entonces 2.642.50. El trabajador ha laborado el semestre completo, no ha tenido inasistencias, por lo tanto, no hay necesidad de efectuar mayor análisis, ¿no? Si el trabajador ha recibido el semestre completo, tendrá derecho a la remuneración computable de manera completa con ocasión de gratificación. Si hubiera habido inasistencias, entonces efectuaríamos el descuento de tantos treintavos como días dejados de laborar en el periodo hubiese. Vamos a un siguiente cálculo. Este trabajador ha ingresado a laborar recién el 10 de febrero del presente año con una remuneración computable de 1.500. Tiene asignación familiar, ¿sí? Ha percibido horas extras en el periodo. Vamos a ver del semestre computable si se cumple con la regularidad. Enero no tuvo vínculo el mes, ¿no? Porque ingresó a laborar en febrero. Febrero, 10 de febrero ingresó a laborar. No laboró el mes completo. Entonces febrero ni enero ingresan al cálculo. A pesar que en febrero había horas extras, ¿no? Pero no ingresan al cálculo. Marzo, abril, mayo y junio. Son 4 meses que ingresan al cálculo de nuestra gratificación. Entonces, marzo laboró de manera completa, abril, mayo, junio. Perfecto, ingresan al cálculo de nuestra gratificación. Vamos a ver las horas extras percibidas en esos 4 meses. 50 en marzo, 70 en abril, 60 en mayo. En junio no hay. Entonces, las horas extras se calcularán en razón de un sexto de lo percibido en el semestre correspondiente. ¿Ustedes qué dicen? Habíamos señalado cuando hablábamos de las remuneraciones complementarias que sí ingresan al cálculo de la gratificación en tanto sean regulares y en función de un sexto de lo percibido en el semestre. Pero cuando el tiempo laborado por el trabajador fuera menor de un semestre, entonces el cálculo se haría en función del tiempo de servicios laborados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Enero no ingresa al cálculo, febrero tampoco. Entonces las horas extras se van a calcular de manera proporcional a los 4 meses solamente, porque son 4 meses los que ingresan al cálculo de la gratificación. Entonces vamos a sumar 50 más 70 más 60 y el resultado lo vamos a dividir entre 4.
El resultado es 45 soles, que equivale al promedio de las horas extras recibidas en esos 4 meses que forman parte del tiempo de servicios computable de estas gratificaciones de esta persona que ingresó a laborar el 10 de febrero. También se ha recibido movilidad de libre disposición, que a diferencia de la movilidad supeditada a la asistencia al trabajo y a diferencia de la movilidad como condición de trabajo, que están establecidas como no remunerativas en el artículo 19 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio, las que son de libre disposición sí tienen naturaleza remunerativa. Entonces vamos a ver. Marzo, abril, mayo y junio, todos los meses se recibe 100 soles, el mismo importe, ¿no? Perfecto. Regularidad, vamos a identificar el promedio de lo percibido en esos 4 meses. Lo mismo con la alimentación de libre disposición. Si fuera una alimentación como condición de trabajo, establecida en el artículo 20 de la ley de CTS, no ingresaría al cálculo por ser no remunerativo. Si fuera el caso, no ingresaría, pero es una alimentación de libre disposición. O lo que es de libre disposición suele ser remunerativo. Hago el mismo proceso que efectué con la movilidad, sumo lo percibido en el periodo, que ya vi además que son regulares, se han recibido 4 veces. El resultado lo divido entre los meses que estoy calculando y el resultado final es 200. Si el trabajador hubiera mantenido vínculo laboral los 6 meses de manera completa, entonces el resultado lo obtendría dividiendo entre 6. Hablo del promedio percibido en el periodo, ¿no? Entonces vamos a sumar los conceptos remunerativos. 1500 más 102.50 más 45 más 100 más 200. La remuneración computable es 1947.50. El tiempo de servicios computable es 4 meses. Entonces haré el cálculo de la gratificación proporcional a esos 4 meses. 1947.50 entre 6 y el resultado lo multiplicaré por el número de meses calendarios completos laborados. 1947.50 entre 6 por 4. El resultado 1298.33, que es la gratificación correspondiente. Vamos ahora a este siguiente ejemplo, pero no olviden que si es que tuvieran dudas respecto a lo que venimos desarrollando hasta el momento, pueden hacérnoslas saber a través de la sección de preguntas y respuestas, que apenas llega el término de la última diapositiva voy a pasar a resolver. En este ejemplo, hemos utilizado como base el cálculo anterior, pero para agregar un poco de dificultad, lo que hemos hecho es adicionarle días de inasistencia. Recuerden que en el caso anterior, el cálculo de la gratificación correspondiente a 4 meses completos laborados era 1298.33. Pero ahora sobre ello voy a descontar 5 días de inasistencia. Tiene inasistencias en marzo, inasistencias en mayo. Perfecto. ¿Cómo haré esto? Descontaré tantos treintavos de mi remuneración computable como días dejados de laborar en el periodo, que son 5, ¿no? 5 treintavos de 1947.50 equivale a 324.58, que los voy a descontar de mi gratificación completa. El resultado será la resta, ¿no? Gratificación 973.75.
Y ya para finalizar el tema de los cálculos, vamos con la gratificación trunca. Nuestro trabajador va a extinguir su vínculo laboral el 5 de abril del 2023. Entonces vamos a calcular sus gratificaciones solamente hasta el 5 de abril del 2023. Su remuneración básica y su asignación familiar lo tenemos como dato. Este trabajador no ha laborado en enero, ingresó a laborar en febrero, pero tiene un día de inasistencia. En marzo lo laboró completo, pero con 2 días de inasistencia. Y el 5 de abril cesa. Por lo tanto, abril, mayo, junio y enero no cuentan para el cálculo de la gratificación. La gratificación será solamente por febrero y marzo, que los laboró de manera completa, pero descontando las inasistencias en ambas fechas, que son 3. Entonces, vamos a tomar la remuneración computable a partir de la suma de su básico más sus conceptos remunerativos complementarios, que solo tiene asignación familiar. Son 2 meses menos 3 días. 2 meses de gratificación menos 3 días de gratificación. Haremos las fórmulas de siempre. Remuneración computable entre 6 por el número de meses calendarios de manera completa laborados. A ello le voy a descontar 3/30 de remuneración computable. El resultado de la gratificación será 431.67. Es una gratificación trunca que se le va a abonar al trabajador de manera obligatoria dentro de las 48 horas posteriores a haberse extinguido el vínculo laboral, ya sea porque haya sido despedido, porque haya renunciado o por cualquier otra circunstancia que hubiera generado la extinción del vínculo laboral. Inclusive puede ser el fallecimiento del trabajador, en cuyo caso igualmente se tienen que calcular los beneficios sociales como las gratificaciones que hubieran quedado truncos. Hablemos ahora de la bonificación extraordinaria. Junto con el pago de la gratificación, el empleador tiene la obligación de abonar al trabajador la bonificación extraordinaria. Este beneficio no tiene naturaleza remunerativa, a diferencia de la gratificación, que sí la tiene. No forma parte de la base para calcular las pensiones, ¿no? Ni otros beneficios sociales, pero por disposición normativa se paga en la misma oportunidad en que se paga la gratificación. Y el cálculo, además de la bonificación extraordinaria, es un porcentaje en función de la gratificación percibida por el trabajador. ¿Qué porcentaje es? Depende. Si el trabajador está afiliado a Salud, solamente va a abonársele el 9% de la gratificación del periodo. Entonces, si hablamos de la gratificación de julio 2023, la gratificación va a ser un número X y la bonificación extraordinaria va a ser el 9% de X. Si es que el trabajador está afiliado a Salud. Pero si el trabajador está afiliado a una EPS, el monto de la bonificación extraordinaria ya no va a ser de 9, sino de 6.75%, el cual se va a calcular nuevamente en función de la gratificación percibida en el periodo, tal como lo pueden ver aquí, ¿no? El periodo computable va de enero a junio y en cada mes el trabajador, por haber laborado de manera completa, gana 1/6 de remuneración computable. 1/6 de remuneración computable hasta que al cumplir los 6/6 o el semestre completo laborado obtiene el pago de la remuneración computable completo. El pago de la bonificación extraordinaria se calcula de manera proporcional a lo que se ha obtenido como gratificación,
9% si el trabajador está afiliado en el salud y 6.75% si es que el trabajador está afiliado a una EPS. No hay mayor, digamos, análisis que darle al cálculo de la bonificación extraordinaria, ya que simplemente es un porcentaje establecido de manera predeterminada y que se va a calcular sobre lo que hubiéramos determinado como gratificación. Si yo he calculado correctamente la gratificación, entonces el cálculo de mi gratificación, de mi bonificación extraordinaria, también se va a calcular de manera correcta. Respecto de las gratificaciones, también es importante señalar que este beneficio es incompatible con otros beneficios similares o análogos. ¿Qué quiere decir esto? La norma que regula las gratificaciones en el sector privado ha establecido que el trabajador no puede recibir dos beneficios similares o con naturaleza de gratificaciones al mismo tiempo, sino que debe escogerse entre uno u otro. Por supuesto, se dará preferencia al beneficio que mejor favorezca al trabajador. Entonces, si por disposición legal tenemos las gratificaciones ordinarias para el sector privado, por convenio colectivo se podría tener un beneficio similar a las gratificaciones que se otorgue en el mismo mes de julio por un monto igual o mejor, ¿no? Que se otorgue por ocasión del día de la celebración de las fiestas patrias, etcétera, ¿no? En cuyo caso se va a dar preferencia al que mejor favorezca al trabajador y el otro va a quedar sin efecto. Es lo que pasa en muchos regímenes especiales que sobre todo em, regulan sus remuneraciones por convenio colectivo, ¿no? Como lo habíamos visto en el caso de la construcción civil, en el caso del rubro minero también, ¿no? Entonces, ellos tienen de manera particular disposiciones para el otorgamiento de sus gratificaciones, los que haciendo pues una suerte de comparativo con la regulación de las gratificaciones de manera general, son igual o mejor en la mayoría de los casos, ¿no? Bien, ¿qué pasa si el empleador no cumple con pagar la gratificación? Ya sea una gratificación del mes de julio o una gratificación del mes de diciembre. Por supuesto, en una circunstancia como esta, el empleador estaría incurriendo en una infracción grave, en este caso, una infracción que es materia de fiscalización, que es pausible de multa, y la multa va a calcularse en función de unidades impositivas tributarias, dependiendo del tamaño de la empresa y dependiendo también del número de trabajadores afectados. Entonces, si soy una pequeña empresa y no he cumplido con el pago de las gratificaciones o de la bonificación extraordinaria, estoy expuesto a una multa que varía entre 2.227,50 hasta 22.275 soles. Y si soy una empresa del régimen general, lo mínimo que podría recibir de multa por no pagar gratificaciones es de 7.787 soles, ¿no? Inclusive por un solo trabajador afectado. Y la multa máxima es de 129.294. Ahora, importante precisar que la obligación de abonar la gratificación implica que se efectúe el depósito de manera completa, con un correcto cálculo, ¿no? Y además, dentro del plazo
establecido por la norma. Ya vieron que el plazo es indisponible para las partes. No cumplir con estas características para el depósito es una infracción grave. Pero si hablamos de bonificación extraordinaria y no se hubiera cumplido los mismos requerimientos para el caso de la bonificación extraordinaria, esta circunstancia también genera una infracción grave bajo las mismas condiciones que ya hemos explicado, pero se trata de una infracción autónoma con su propia base de multa, ¿no? Entonces, de un lado tenemos la obligación de pagar la gratificación y si es que el empleador no cumple con dicha obligación o no lo hace de manera completa o no lo hace de manera oportuna, incurre en una infracción grave. Si por otro lado no cumple con la bonificación extraordinaria, también está incurriendo en una infracción grave. Y con la multa que puede establecerse para tales efectos, ¿no? Recuerden que para el caso de la tabla de multas, siempre nos vamos a remitir al Decreto Supremo 019-2006 el cual establece la escala de multas y que la UIT al presente año equivale a 4.950 soles. Bien, de esta manera entonces hemos visto todos los aspectos sustanciales respecto a la gratificación por fiestas patrias, pero no solo nos hemos quedado en la teoría, sino que también hemos visto algunos ejercicios prácticos que nos han permitido identificar em, cómo es que se debe correctamente identificar o calcular a la remuneración computable y luego poder correctamente aplicar la fórmula para identificar como resultado a la gratificación y consecuentemente a la bonificación extraordinaria, ¿no? Entonces, tenemos la sección de preguntas y respuestas, la cual voy a pasar inmediatamente a leer para poder dar respuesta a sus interrogantes. Igualmente, si es que tuvieran más interrogantes al respecto, pueden ir dejándonos sus consultas. Tenemos también algunas preguntas que han efectuado a través del Facebook del Ministerio, las cuales también vamos a pasar a responder. Y nos pregunta la señora Carol Rivera, si dentro de los 6 meses laborados hay un día de suspensión sin goce de haber, ¿esto afecta el cálculo de la gratificación? La respuesta es sí, efectivamente. Ya hemos visto que el primer requisito es que haya mantenido vínculo laboral el mes calendario completo. Hablando de 6 meses laborados, partimos pues de la premisa de que se ha elaborado los 6 meses calendarios completos. Perfecto. ¿Hay cálculo de gratificación para esos 6 meses? Sí. Pero hay un día de suspensión sin goce de haber, es decir, un día en el que el trabajador no laboró y no recibió remuneración. Ese día tiene que descontarse a razón de 1/30 de la remuneración computable. Entonces calcularemos gratificación completa menos un día de gratificación. 1/30 de gratificación. La siguiente consulta la hace la señorita Isabel Wari y dice, si dejo de trabajar el 30 de noviembre, ¿tendrían que pagarme mi gratificación completa? Qué interesante. Y sí, tendrían que pagar la gratificación completa si es que usted hubiera elaborado del 1 de enero, no, perdón, noviembre, ¿no? Del 1 de julio al 30 de noviembre. Del 1 de julio al 30 de noviembre. Ah, estamos en las gratificaciones de diciembre en este ejemplo. Aquí hay que tener una pauta adicional. Las gratificaciones que se pagan en diciembre, particularmente, se van a calcular por el periodo que inicia el 1
de julio, ¿no? Hasta tomando como base la remuneración computable del 30 de noviembre. Pero el semestre comprende también diciembre. Entonces, se hace una suerte de pago adelantado de lo que vendría a ser el sexto de gratificación que se paga en diciembre, ¿no? Entonces, dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre, hago una suerte de pago adelantado en lo correspondiente a diciembre, presumiendo que el trabajador va a concluir laborando el mes de diciembre o va a laborar el mes de diciembre. Pero si como en el caso hubiera extinción del vínculo laboral antes de completar diciembre, entonces el empleador está facultado para no considerar el mes de diciembre en el cálculo de la gratificación o de repente a descontarlo. ¿Qué pasaría si el trabajador hubiera extinguido su vínculo laboral los 15 primeros, sí, el 15, 16 de diciembre? Evidentemente, diciembre tendría que descontarse del cálculo de la gratificación porque no se está laborando de manera completa en ese mes. Entonces, lo mismo en esta circunstancia, ya que el trabajador ha cortado su vínculo laboral el 30 de noviembre, diciembre no se consideraría en el cálculo de la gratificación, sería solamente una gratificación proporcional a 5 meses. Siguiente pregunta, la señora Lizy Soriano dice, caso de personal que no laboró por dengue y no tiene certificado de incapacidad temporal, pero por salud descansaron entre 10 a 15 días. Bueno, en principio, si es que hay un diagnóstico de una enfermedad, como es el caso del dengue, es el médico que diagnostica el único que está facultado para ordenar la medida del descanso médico. Entonces, no tendría por qué no haber un descanso médico, ¿no? Ahora, si es que en todo caso no lo hubiera determinado el médico el descanso, no habría, digamos, justificación a esa ausencia laboral. Si el médico no determinó que el trabajador requería para su recuperación en su salud descansar en casa, es por ello que no dio el descanso médico. Pero recordemos que las inasistencias del trabajador por motivo de salud solamente pueden ser justificadas mediante el descanso médico o el certificado de incapacidad temporal. Ahora, podría ser el caso de que el empleador ha previsto que le otorgaría un permiso al trabajador para que recupere su salud, a pesar de que no hay un descanso médico. Y dado que este permiso otorgado por el empleador ya no implica pues que él estuviera obligado a otorgarlo, entonces podría ser un permiso remunerado o podría ser un permiso no remunerado. Entonces habría que ver bajo qué naturaleza se otorgó este permiso. Asumo que hay un permiso, ¿no? Porque si yo estoy obligado a asistir a laborar y no tengo un descanso médico que avale mi inasistencia o un certificado de incapacidad temporal, pues en realidad lo que estoy haciendo es un abandono de trabajo. Salvo que el empleador, como dije, nos hubiera facultado para ausentarnos de manera temporal, ¿no? Y será el empleador quien de manera voluntaria o quizá producto de un acuerdo colectivo o un acuerdo individual con el trabajador, haya optado por entregarle o otorgarle una licencia sin goce de remuneración o tal vez una licencia con goce de remuneración en el mejor de los casos, ¿no?
Vamos a la última pregunta identificada en el Facebook del señor Nacho Guanilo. ¿Por qué en horas extras reciben en 4 meses y solo se suman 3 y dividen entre 4? Ha habido ejemplos en los cuales el trabajador no ha laborado el semestre completo. El vínculo laboral se ha iniciado en un determinado día del mes distinto al primer día. Entonces, los días en que el trabajador no ha mantenido, o mejor dicho, los meses en los que el trabajador no ha mantenido el vínculo laboral, el mes completo no se consideran para el cálculo del beneficio. Y la ley de gratificaciones nos dice que el caso de las remuneraciones complementarias, como son las horas extras, se van a integrar a la remuneración computable en la medida que sean regulares y además de manera proporcional a lo percibido en el periodo. El periodo suele ser 6, pero en periodos laborados por menos de 6 meses, el cálculo proporcional se hace en función de los meses laborados, como ha sido el caso en algunos casos en los cuales el trabajador ha laborado 4 meses, en los ejemplos que hemos puesto. Bien, ahora voy a pasar a revisar la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿cuánto me corresponde por 2 meses de trabajo en base a 1.500? Si la pregunta está referida a las gratificaciones por 2 meses de trabajo, considerando que los hubiera laborado el mes calendario completo, le corresponde 2/6 de esa base computable que usted tiene como es 1.500. 2/6. Es un sexto por mes calendario completo. ¿Qué sucede si existe un convenio de que el 20% de la gratificación es pagada en especies y en caso no se firma el convenio, no son contratados o no se les renueva el contrato? En principio, la remuneración puede ser pagada tanto en dinero como en especie, pero si el trabajador no está de acuerdo, bueno, si no está de acuerdo, o bueno, lo ideal es que el trabajador conozca esta forma de pago, ¿no? Antes de ingresar a laborar, de tal manera que si no le convence recibir parte de la remuneración en especie, pues opte por buscar otro trabajo. Pero si en el camino se hubiera convertido el pago de la remuneración que antes era en efectivo por bienes, es decir, se haya convertido en especie, entonces aquí, si es que el trabajador se considera pues afectado, podría acudir a la instancia administrativa, a SUNAFIL, para determinar si es que el empleador no está haciendo de repente un ejercicio abusivo, ¿no? Pero en principio habría que tomar en cuenta ello, ¿no? Y en principio, como lo señalaba, las remuneraciones pueden ser pagadas tanto en dinero como en especie. Y la gratificación es un concepto remunerativo, por lo que también puede ser pagada tanto en remuneraciones como en especies, o tanto en dinero como en especie. La siguiente pregunta de la señora Claudia Torres es, si el trabajador ingresa el 2 de mayo, ¿se le considera todo el mes? Ya que el 1 de mayo es feriado. La respuesta es no, no se le considera todo el mes, porque para considerar el mes calendario completo, vamos a tomar en cuenta todos los días, independientemente de si se trate de un feriado o si se trate de un día de descanso. Hay que tomar en cuenta ello para poder elegir la fecha en la que vamos a iniciar un vínculo laboral en todo caso. Señor Daniel Pizarro nos pregunta,
En caso de los meses que tienen 31 días, si entrara el día 2, tendría 30 días laborados. ¿Se considera mes completo? La respuesta nuevamente es no. Yo sé que puede confundir la circunstancia de que en materia laboral todos los meses se consideran como si tuvieran 30 días, pero ello solo es a efectos de cálculos, de remuneraciones, etcétera. Todos los meses se consideran como si tuvieran 30 días a efecto de hallar sobre todo las remuneraciones diarias, ¿no? La remuneración del mes es una sola, independientemente de los días laborados en razón del mes, ¿no? Y si yo quiero identificar a la remuneración diaria, divido remuneración mensual entre 30. Pero para el cálculo de la gratificación, en primera instancia, para determinar qué meses se van a contabilizar o se van a considerar para el cálculo de la gratificación, voy a tomar en cuenta lo que dicte el calendario. Si el mes tiene 28 días solamente, como el caso de febrero, y lo he elaborado del 1 al 28, pues enhorabuena, formará parte del cálculo. Si el mes tiene en cambio 31 días, como por ejemplo diciembre, del 1 al 31, y lo he elaborado de manera completa, pues ingresará al cálculo. Y si no, pues lo contrario, no ingresará al cálculo. Siguiente pregunta. Si el trabajador tiene una o dos faltas no justificadas este mes que faltó, ¿no se le contabiliza para el cálculo de su gratificación? La respuesta también ya la hemos visto. Lo que vamos a tomar en primera instancia para el cálculo o para identificar al mes que va a formar parte de la gratificación es si es que mantuvo vínculo laboral. Si mantuvo vínculo laboral a pesar de haber habido inasistencias, ingresa al cálculo de la gratificación, porque no es lo mismo decir no vine a trabajar que decir aún no estaba contratado, ¿no? Entonces, esas inasistencias no van a perjudicar, digamos, el hecho de considerar al mes dentro del cálculo de la gratificación, pero sí van a influir negativamente porque se van a descontar. Los días dejados de laborar se van a descontar. Son días en que el trabajador no laboró, pero sí tenía vínculo laboral con la empresa. Vamos con la siguiente pregunta. Si una microempresa desea dar este año una bonificación por gratificación, a pesar que no corresponde, ¿eso la podría obligar a seguir dándole a los trabajadores en los siguientes años? La señora Elda Valencia nos consulta. Una microempresa en principio no está obligada a pagar gratificación. Puede darlo a modo de liberalidad, sí, pero habría que tener en cuenta que las liberalidades, es decir, aquellos importes que el trabajador paga de manera voluntaria sin estar obligado a hacerlo, para que tengan naturaleza no remunerativa, tienen que ser absolutamente libres y ocasionales. Entonces, no tiene que haber regularidad, no tiene que haber periodicidad. Entonces, si se entrega este año, enhorabuena por el trabajador. El empleador, por su parte, podrá entregarlo como liberalidad, como un concepto no remunerativo, pero si lo entrega por más de 2 años consecutivos, sí se establecerá como obligación del empleador a partir de que ha creado costumbre en el otorgamiento del beneficio. Más de 2 años consecutivos que se otorgue determinado beneficio se convierte en obligatorio.
Siguiente pregunta, referida también a los días que inician el primer día del mes como feriado. Es el caso de mayo y noviembre. Y la respuesta es la misma que en el caso del 1 de enero, ¿no? No importa si el mes inicia como feriado, como o como otro, porque nada impide que el vínculo laboral inicie un día feriado. No lo laboraré, pues, porque es feriado. O de repente lo laboro y luego me otorgan un descanso sustitutorio, un descanso compensatorio, o de repente me pagan, pues, lo laborado en día feriado de manera adicional. Nada impide que el vínculo laboral inicie en feriado. De hecho, hay empresas que no pueden parar sus operaciones y en los feriados tienen trabajadores laborando. El señor Avendaño Morán pregunta si son los primeros 15 días calendario o son los primeros 15 días hábiles. De hecho, son los primeros 15 días naturales del mes de julio y de diciembre correspondientemente. Son los primeros 15 días naturales. Entonces, hay que tener en cuenta que el día 15 de julio es sábado, es un día no laborable. Seguramente si usted efectúa el depósito de la gratificación el sábado 15, el trabajador no lo reciba hasta el lunes 17 o quizás hasta martes, dependiendo del banco, ¿no? Las operaciones bancarias efectuadas en días no laborables como sábado y domingo se tienen por realizadas como si hubieran sido el día hábil inmediatamente siguiente. Pero la norma indica que el plazo es dentro de los primeros 15 días. Entonces, para ello, disculpen unos minutitos que me ha dado un poco de tos. Entonces, habíamos señalado que el depósito de la gratificación va a hacerse dentro de los primeros 15 días. Entonces, el empleador ha podido tomar como previsión de manera anticipada el depósito haberlo efectuado, por ejemplo, el día viernes 14. De esta manera, cumplir con su obligación de acuerdo a la ley y dentro del plazo correspondiente, porque la norma no te dice en ninguna parte que esperes a que sea el día 15 para recién efectuar el depósito, no. La norma de hecho te da 15 días para que puedas cumplir esa obligación, considerando que dentro de estos 15 días puedan haber días feriados, puedan haber días no laborables por otras razones, ¿no? Puede haber problemas en el sistema bancario, etcétera. Entonces, si el empleador efectúa el depósito de la gratificación, por ejemplo, el día 17, ya está efectuando un pago fuera de fecha.
Y no será justificación la circunstancia de que el sábado fue 15 y de repente el empleador quiera decir, el 15 que debía pagar la gratificación era sábado y no pude hacerlo. El banco cerró temprano, de repente, ¿no? No, señor, no será justificación porque usted no tuvo solamente el día 15, usted tuvo de hecho los primeros 15 días del mes. Tuvo 15 fechas, bueno, descontando los sábados y domingos, ¿no? Que de repente sean 4 días, usted tuvo 11 días para efectuar el pago oportuno, cumpliendo así con la norma correspondiente. Entonces, son 15 días naturales. El señor Rafael nos dice, los 60 días son como excepción, no aplica para gratificación, sino para CTS y gratificación y vacaciones. La norma, como podrán verlo en la diapositiva, existen, es cierto que la ley de gratificaciones nos establece un pequeño listado de situaciones excepcionales en las cuales son días en que el trabajador se ausenta de laborar, pero a pesar de ello se consideran como laborados para el caso de las gratificaciones. Al finalizar dicho listado, la norma señala otros días considerados como efectivamente laborados para todo efecto legal. Y si hacemos una búsqueda en nuestro sistema normativo laboral, vamos a encontrar varias normas que nos establecen que determinada circunstancia va a ser considerada como efectivamente elaborado para todo efecto legal, como es el caso de los días de descanso médico dentro de los primeros 60 días al año. Entonces sí se consideran, a pesar de que la ley de gratificación no lo dice de manera textual, eso, de ahí parte la vinculación. Son días que por su propia ley se consideran como todo efectivamente elaborado para todo efecto legal. Entonces, cuando reciban la diapositiva, ustedes van a poder observarlo de manera quizá un poco más reposada, ¿no? Con toda la paciencia que su tiempo les pueda permitir. Y inclusive dirigirse a la norma correspondiente y poder hacer las comparaciones. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Suspensión o licencia sin goce de haber afectaría la gratificación de julio o diciembre? La respuesta es sí. Si el trabajador, pues recibe alguna disposición que implique una suspensión perfecta de labores, llámese el caso de una licencia sin goce de haber o una suspensión sin goce de haber, ese día, esa fecha o esas fechas se descontarán del cálculo de la gratificación de manera proporcional, en razón a un treintavo por cada día dejado de laborar. Será un treintavo de la gratificación correspondiente a dicho periodo. Entonces, dado que son días que no son laborados y no hay justificación para considerarlos como efectivamente laborados, no hay ninguna norma que los respalde, son días no laborados. Vamos a otra pregunta. ¿No se divide entre días entonces, solo por meses completos? Hay que diferenciar a la gratificación que podemos calcular sobre meses completos de aquella gratificación a la que le debemos descontar los días no laborados y el descuento va a ser proporcional. Siempre calculemos a la gratificación de manera completa y a ella descontarle
lo correspondiente a los días dejados de laborar. De manera proporcional, por supuesto, como lo hemos visto en los ejemplos. En el caso de las licencias otorgadas por el sindicato, ¿en qué caso se da? Bueno, de acuerdo a la ley de relaciones colectivas. De acuerdo a la ley de relaciones colectivas, los trabajadores que tienen cargos sindicales tienen derecho a licencia con goce de haber a efecto de poder hacer un ejercicio oportuno, efectivo de sus labores sindicales. Entonces, a ello hace referencia. Vamos a enviar el video del seminario, sí. También lo van a tener disponible en la plataforma de Facebook. Vamos a enviar las diapositivas, pero tienen por favor que registrar sus correos electrónicos a través del registro de asistencia para que podamos tomar cuenta de ellos y poder hacerle los envíos correspondientes. Asimismo, a esa base de datos que ustedes nos proporcionen, vamos a enviar futuras invitaciones a nuestros seminarios virtuales. Bien, siendo ya un número importante de preguntas que se han efectuado, por supuesto, quedan todavía muchas dudas sobre la materia, pero ya por cuestiones de tiempo no vamos a poder desarrollarlas. Sin embargo, hacerles presente que tienen a su disposición la línea gratuita del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través del número 0800 16 872 y asimismo tienen una plataforma virtual a través de la cual pueden ustedes dejar sus consultas sobre el tema de las gratificaciones y cualquier otro tema de naturaleza laboral. Y si tuvieran, asimismo, algún emprendimiento que desearan formalizar o consultas respecto a ello, al régimen laboral de la micro y pequeña empresa, etcétera, tienen a su disposición los servicios del Centro Integrado Formaliza Perú. Dicho esto, entonces, agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo y por su participación tan activa en este seminario virtual. A nombre de la Dirección de Promoción de la Formalización Laboral y Capacitación a la Normativa Laboral y a nombre personal, nuevamente les agradezco y será hasta otra oportunidad. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.